Bienvenidos a esta segunda jornada de capacitación en los aspectos teóricos y prácticos de la subasta judicial. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí, para lo que estuvieron el viernes pasado, en este día lluvioso, pero por eso muchísimas gracias por hacer un tiempo en sus agendas para compartir un día de capacitación, un día intenso, un día que seguramente va a ser muy productivo en la tarea que ustedes realizan diariamente. Recordamos que estas jornadas son organizadas por el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de la provincia de Córdoba y el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Y vamos a destacar, por supuesto, también que la actividad cuenta con la participación del Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez y ha sido declarada de interés académico por la Universidad Católica de Córdoba, que una vez más nos recibe en esta casa. Es importante también reconocer que este curso es dirigido por la doctora María Marta Cáceres de Volati, coordinado por la doctora Verónica Rapela y el martillero judicial Axel Smulovitz. En tanto, el comité académico está integrado por el doctor Armando Andruet Hijo y el doctor Alfonso Buteler. Así que muchas gracias también, porque ellos con todo su talento y capacidad y tiempo han logrado que esto que fue una idea hoy se esté concretando. Queremos también a su vez reconocer a las autoridades del Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de Córdoba que apoyan la capacitación y actualización de los profesionales. Vamos a nombrar a este gran equipo que hoy está aquí presente también, a Marcelo Prato, presidente del Colegio Profesional, a Héctor Amadío, vicepresidente primero, a Miriam Pagani, vicepresidenta segunda, María Rosa Porta, secretaria, Rafael Chajiz, tesorero, Marcelo Feullade, protesorero, Carlos Aguirre, secretario de Relaciones Institucionales, Carola Altamirano, secretaria de Actas, vocales suplentes, Félix Augusto Bruno, Antonio Mentón y Eduardo Cremasco, integrantes del Tribunal de Disciplina, Rama Martilleros, vocales titulares, Axel Smulovitz y Carlos Ferreira, vocales suplentes, Claudia María Agueli y Mariana Carlén, integrantes del Tribunal de Disciplina, Rama Corredores Públicos, vocales titulares, Federico Patiño, Dolores Luque y Claudia Maldonado, y también los vocales suplentes, Daniela Agostini y Vanina Elena. Por último, revisores de cuentas, Roberto Maggi, Ricardo Gatti y Oscar McCormack. Y por supuesto también queremos agradecer la presencia del señor Alejandro Martínez, jefe del Departamento de Subastas del Poder Judicial. Un fuerte aplauso para todos ellos también, porque hacen posible que esto se esté concretando, que han prestado todo su apoyo también a esta jornada. Vamos a comenzar el desarrollo mientras terminamos de ubicar de las disertaciones de los diferentes especialistas convocados. Es una jornada intensa, sabemos hasta las 7 de la tarde estamos acá, así que rogamos a ustedes primero apagar sus celulares o ponerlos en silencio para no interrumpir a las diferentes disertaciones. En esta oportunidad, la primera presentación estará a cargo del escribano Carlos Andrés Eusterloni, a quien invitamos, está en el escenario ya, a que esté en este estrado. Eusterloni es abogado y escribano, ejerce su profesión desde hace 13 años. Actualmente está a cargo del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, seccional Córdoba, número 8, y del Registro Notarial número 638. Es además vicepresidente segundo de la Asociación Argentina de Encargados de Registro de la Propiedad Automotor. El escribano Eusterloni disertará sobre los temas: Introducción en el régimen jurídico de automotor, Decreto Ley 6582/58, modificado por Ley 22.977, Decreto Reglamentario 335/88, trámites frecuentes, inscripción inicial, transferencias, contrato de prenda, informes, certificado de dominio, medidas cautelares, embargo, inhibición, indisponibilidad, subasta judicial y extrajudicial y comunicación de subasta. Damos entonces la bienvenida con un fuerte aplauso al escribano Eusterloni y le cedemos ahora el uso de la palabra. Bienvenido.
Bueno. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Ya me han presentado. Les voy a comentar qué es lo que no soy. No soy docente, no soy profesor, no estoy tampoco muy habituado a hablar delante de tantas personas. Para ser docente, entre lo que yo considero, hay que tener pedagogía didáctica para tratar de todo aquello que uno conoce, transmitírselo a ustedes, de manera tal que espero que estas horas o estos minutos sean buenos, les sepa transmitir, y si no, si esto es un bodrio, ya saben a quién reclamarle. La idea acá es comentarles sintéticamente qué es lo que es el régimen jurídico del automotor, cuál es la normativa, dónde la pueden encontrar. Y esto es la primera fue un decreto ley, el 6.582 del año 58, que fue ratificado por la ley 14.467, y una modificación posterior, que es la ley 22.977, que allí es lo que introduce, entre otras cosas, la denuncia de venta y el certificado de estado de dominio. Posteriormente, había una gran dispersión de normas en cuanto a los trámites que nosotros hacíamos en el registro. Y esto fue en 1993, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor. Queda todo condensado en lo que se conoce como el digesto de normas técnico-registrales. Esta legislación, ¿dónde la pueden encontrar? Hoy, a través de Internet, está en la página www.dnrpa.gov.ar, o sea, D de dedo, NNN, R de río, P de papá, A de automotor.gov.ar. También me pueden encontrar en la página de la Asociación Argentina de Cargo de Registro de Propiedad del Automotor, en donde allí además hay algunos dictámenes de la Dirección Nacional, y también en la página de FUSER, que es una fundación de Centro de Estudios Registrales. Este decreto ley, que es del año 1958, recién comienza a ponerse en vigencia, esto casi 10 años después, el año 68, comienza a funcionar. Comienza a crearse los distintos registros de propiedad del automotor en el país. Y luego, casi 20 años después, se dicta un decreto reglamentario que es el 335 de 1988, en donde se determinan cuáles son varias cosas. Entre ellos está las funciones de la Dirección Nacional, que está a cargo del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, que es el organismo de aplicación, es decir, son los que hacen las normas, las interpretan, emiten dictámenes, disposiciones circulares. Las funciones también de los encargos de registro, lo que sería el principio de reserva de prioridad, y también el sistema recursivo que existe en el registro. Aquí el régimen jurídico del automotor tienen algunos principios que caracteriza. Entre ellos, el registro es constitutivo de dominio, de manera tal que eso ya está en el artículo 1 del régimen jurídico del decreto ley, en donde establece que los adquirentes, la inscripción, una vez que se efectúe la inscripción en el registro del automotor, tendrá efectos entre los adquirentes y los terceros, de manera tal que el derecho real de dominio se constituye a favor del adquirente cuando se efectúa la registración. Eso es una diferencia entre el régimen jurídico de los inmuebles, que más bien es declarativo. Aquí, en el régimen de los inmuebles, el acto jurídico se produce en general en las escribanías, y luego esta escritura
es la que se remite a inscribir al registro para su publicidad. En el régimen jurídico del automotor, el derecho real nace en el momento en que se va a firmar la documentación a favor del adquirente. Acá, también, tal vez como para hacer otra diferencia más, en el registro de automotor se inscriben hechos y derechos. En el registro inmueble, en general, la gran mayoría de los trámites son títulos. El registro del automotor expide títulos y bueno, entre otros, además, informes. Otro de los principios del régimen jurídico del automotor es el de la legalidad, vale decir, la calificación registral que realice el registrador. Cada vez que se presenta un trámite, debe determinar que se han cumplimentado los requisitos generales y especiales para cada trámite. De manera tal, se presenta por ejemplo, una transferencia instrumentada en un formulario 08, uno de los más conocidos que hay. Y bueno, allí se deberá acompañar, por ejemplo, la fotocopia del documento del comprador, en el caso de ser una persona humana, la verificación si corresponde, y si alguno de todos estos requisitos no se acompaña en ese momento, el trámite va a ser observado. También está el principio de la especialidad, que en este caso se trata de que esté perfectamente individualizado el automotor y quién va a ser el titular registral. En el caso del automotor, sea por ser nacional, los datos van a surgir del certificado de nacionalización, en donde está la fábrica, el modelo del automotor, el tipo del automotor, si es rural, sedán, 4 puertas, 5. Por supuesto, los números de motor y de chasis. En el caso de que sea un automotor importado, el certificado de nacionalización, donde tienen todos estos datos anteriores, de dónde procede el automotor. Y simplemente para comentar, de las registraciones que se efectúan de los 0 kilómetros del país, el 60% son importados, que tienen procedencia del Mercosur, y el otro 40% son nacionales. Luego está quién sería el titular registral. Puede ser una persona jurídica, puede ser una persona humana. En el caso de ser una persona jurídica, constarán su nombre, el domicilio legal, la constancia de quito quil, el número de su inscripción al registro público de comercio, de inspección de sociedades jurídicas. En el caso de ser una persona humana, va a estar consignado el nombre, el domicilio que va a surgir del DNI, que es lo que le va a dar la competencia territorial para que el registro intervenga. La fecha de nacimiento, también la constancia de quito quil, el estado civil, que bueno, también es declarativo, de manera tal que usted puede consignar que es casado, viudo, soltero, divorciado. Y bueno, esto para hacer un paréntesis y irle comentando cómo es un trámite, y que tiene que ver algunas veces con este tema de la declaración del estado civil de las personas. Cuando usted va a comprar un automotor, el que esto se completa, le van completando en la concesionaria los datos en un formulario 01. Estas son las llamadas solicitudes tipo. Es lo que tiene que ver también con el principio de rogación, es decir, las peticiones de registro automotor se realizan siempre con solicitudes tipo, con formularios. Entonces ahí le van pidiendo el número, le van pidiendo su nombre, el domicilio, y cuando en ocasiones llega la declaración del estado civil, por ahí hay algunos que tienen como un tipo de una situación como de amnesia temporal, ¿no? Y son gente así como yo, grandes, ya tienen con 30 y pico años de caso y dicen soltero. Soy soltera, porque también todo esto son varones y mujeres,
las mentiras son todos por igual. La cuestión es que, así como solteros, llevan los trámites de inscribir al registro, se presenta el formulario, se completan los formularios fiscales, los de rentas, los de la municipalidad. Lo que es si es un auto nacional, el certificado de fabricación nacional, que lo va a captar directamente el registro a través del sistema, se llama, todos utilizamos el mismo sistema informático que se llama SURA, que es el Sistema Único de Registración de Automotores. Todos los registros del país usan ese sistema. Luego se procesa el trámite, es decir, se le va a asignar una carátula, se van a incorporar los distintos documentos, se lo va a matricular, que es darle el número de dominio. Desde la carátula, es esta que está acá, que tiene un número, hoy es esta, antes eran una de color amarillo, y los distintos números de dominio han ido cambiando a través del tiempo. Antes era este de acá, que era con una letra, en el cual a Córdoba le tocó la X, los porteños se quedaron con la C, como siempre. La B le tocó a la provincia de Buenos Aires, la A Salta, pero bueno, a nosotros nos tocó esta X de Córdoba, será. En el año 95 cambia todo esto, y viene una suerte de reempadronamiento del parque automotor y aparecen este tipo de chapas que son con 3 letras, 3 números, que se mantuvo hasta el año 2016, que son estas que están ahora, que son las que se utilizan para la inscripción de los automotores 0 kilómetros. El registro, verificando que está todo correcto, le asigna este número de dominio. Se completa también, se le da de alta en la municipalidad y en rentas. Una vez que retiran la documentación, se cobra una parte de la cuota de renta de la provincia y de la municipalidad. Y se procede, por un lado, a firmar la documentación. Ahí es cuando nace este derecho de dominio en cabeza del adquirente, y se efectúa la inscripción en el sistema informático. Y ahí es cuando entre los datos que se solicita, que los datos de correo electrónico, viaje el título de propiedad al correo electrónico que han determinado, y ahí se va a imprimir el título de propiedad. Entonces, bueno, están siempre contentos porque han comprado el auto hasta que ven el título. Soltera, soltero. Y ahí empiezan los problemas. Por supuesto, al primero que le dicen, es el registro el que se equivocó. Estos vagos. Bueno, entonces el ofendido o la ofendida, por supuesto, busca la libreta de matrimonio, se lleva los documentos y vamos al registro ya. Y se aparece en el registro, uno ya los ve como bien, pues bien, uno viene con cabeza gacha, y dicen, bueno, mire, pasa tal cosa y ustedes se equivocaron. Bueno, entonces, bueno, no, mire, usted declaró que era soltero. No obstante, todo eso se puede solucionar, y se efectúa un trámite, que es el trámite de rectificación de datos. Se acompaña la documentación en donde va a surgir que son de estado civil casado, se modifica en el sistema, se paga un arancel y retiran la documentación. No hay problema. Hasta que salen del registro y uno escucha, después hablamos en casa. Una frase lapidaria porque los problemas comienzan ahí. Pero bueno, lo que es una inscripción de un automotor 0 kilómetros es esto que hemos estado comentando. También habíamos hecho referencia al principio de derogación. El registro no actúa de oficio, siempre es a petición de parte y con los formularios para el trámite que se peticione.
También está el principio de tracto sucesivo, en el sentido de que están encadenados el titular, que es el que está para transferirle, para transmitirle al comprador. Una de las pocas excepciones que tiene este principio suelen ser en las transferencias por orden judicial, en las sucesiones, cuando el tribunal ordena, por ejemplo, a petición de los herederos, inscribir automotor a nombre de un tercero. De todas maneras, en los legajos, esto se llama legajo, a diferencia en tribunales que son los expedientes, tienen una hoja de registro donde se van asentando cada uno de los trámites y allí se consigna, en ese caso, que ha sido una transferencia por orden judicial y cómo es la transmisión del dominio en ese caso. El registro también tiene el principio de reserva de prioridad, ¿no? Primero en el tiempo, primero en el derecho, y ello sobre todo se da cuando, por ejemplo, en un mismo dominio, en un mismo automotor, hay varios trámites en el cual el encargado de registro los va a resolver de acuerdo al cargo, teniendo en cuenta si se modifican o no las condiciones del dominio del automotor o del titular registral. Por ejemplo, en el caso de una transferencia en la que está observada porque no coinciden, por ejemplo, el número de las codificaciones motor, el número de motor, con las constancias registrales, pero el verificador me dice, el número es y resulta ser que hubo un error en el caso de las terminales y ahí hay que hacer una rectificación de datos. Por ejemplo, para lo cual el trámite de esta rectificación va a ser posterior, pero se va a procesar con anterioridad a la transferencia. Y también se pueden dar que son trámites que no es muy frecuente, pero se da cuando se presenta por ejemplo, un certificado de estado de dominio que tiene en el registro automotor, se cuentan siempre por días hábiles, 15 días hábiles desde la expedición, lo cual estos pueden ser solicitados para o una inscripción de un contrato de prenda o para una transferencia. Dentro de los 15 días hábiles, el abogado presenta un embargo. El embargo ese se va a registrar en forma pendiente y como condicional hasta tanto se resuelva si ese auto se va a transferir o no. Si el automotor presentan dentro de esos 15 días hábiles la transferencia, se va a registrar, cambiaron las condiciones de dominio, para lo cual este embargo va a quedar sin efecto. En el caso que no sea así, el certificado de dominio va a caducar y el embargo va a quedar firme. Dentro de, ya para ir tal vez aproximándonos un poco a lo que a ustedes les interesa, que son las transferencias por subasta, que pueden ser judiciales o extrajudiciales, simplemente para comentar en el registro de, por ejemplo, 100 transferencias que podamos hacer por mes, hay una de esas nada más. O sea, son bastante pocas. ¿Cuándo se incrementan estas? O sea, ¿cuándo aparecen más? En estas épocas de crisis. Por un lado, están las transferencias por el artículo 39 de la Ley de Prenda. En el caso de las entidades financieras, los bancos tienen una posibilidad de realizar este tipo de subasta. La gente no puede pagar más las cuotas, le secuestran los autos. Esas son, tal vez le diría, la mayoría. Y después, bueno, también hay muchas de los fiscos, de la FIP y de la Dirección General de Renta. La municipalidad prácticamente ninguna. ¿Cómo sería
¿Qué es lo que nosotros vemos en el registro? Por ejemplo, una transferencia o en el caso que estábamos hablando de la inscripción de este 0 kilómetros, no pagan la tarjeta de crédito, le embargan el auto y ahí, dentro de ese proceso judicial, se lo secuestran. Entonces, una vez que se produce el secuestro, ya se va a realizar el remate. En general, la mayoría de las veces, en el caso de los embargos, los tribunales, en los oficios, ordenan inscribir el embargo previo informe de que el automotor esté inscrito a nombre de tal. Si el oficio dice trábese el embargo por la suma de pesos tanto sobre el dominio tanto, el registro inscribe y si está a nombre de Juan y no de Pedro, inscribe igual. En el caso de que no fuese así, le va a informar al tribunal que el titular registra de tal, razón por la cual no se toma la medida. Una vez que se produce, ya el hombre no pagó, le han secuestrado el auto, ya el martillero se va poniendo más contento porque va a llegar la distancia que lo va a rematar y van a poder cobrar. ¿Y cuáles son tal vez los consejos, no consejos, previsiones que tal vez podrían tomar? Uno es pedir informe. El informe hoy, a través de la página del Registro Nacional, pueden pedir informes online desde su casa, de su oficina. Les van a pedir distintos datos, que es el correo electrónico, para el cual les va a llegar la información que emite el registro allí. El informe mínimo ahí les va a dar quién es el titular registrado y los datos del automotor. El otro consejo es que cuando tengan el automotor, lo verifiquen, llamen al puesto verificador para que el policía determine no solamente si no tiene adulteración, el número de motor, el número de chasis, para lo cual eso ya es un problemón, sino que además coincidan los números de motor y de chasis. Y esto hubo unos trámites, fueron como 50 transferencias aproximadamente, que hicimos en el registro en la década del 90, de una empresa de ómnibus de acá de Córdoba, Mediterráneo se llamaba. La cuestión es que en ese entonces me llama por teléfono la jueza que estaba a cargo del tribunal de concurso y me dice, doctor, dice, estos son unos bandoleros, van a empezar a vender todo. Digo, mande ya, le digo, el oficio de inhibición. Bueno, trabamos la inhibición y ya tenían secuestrado todos los ómnibus. Y le digo, mire, la otra traten de verificarlos porque todas estas empresas de ómnibus tienen la costumbre de que los ómnibus tienen que andar, como sea, para lo cual si pasa algo, si se les rompe un motor, le sacan el motor a uno, se los empiezan a cambiar. Me dice, nosotros ya no estamos por sacar subasta todo. Bueno, mire, pide un informe, nosotros le vamos a dar todo lo que tenemos en las constancias registrales para que ustedes puedan ver si lo que van a subastar está correcto o no. Otra vez por teléfono, los pocos días, dice, no, esto no nos coincide nada. Los números de chasis sí, pero los motores no, me dice, uno está en el otro en otro. Bueno, para un trámite de cambio de motor, en el caso de ser un motor 0 kilómetros, un motor nacional o importado, usted le van a dar la factura y el certificado de nacionalización o de importación. Ese es el elemento que usted va a presentar en el registro para hacer el cambio de motor. En caso de ser usado el motor, hay alguien que le ha dado de baja al motor de su automotor, se lo vendió a usted y usted se va con ese que es el triplicado del formulario 04 para incorporarlo ahí. Entonces, de eso no tenemos nada. Bueno, mire, pida a la policía de la provincia de Córdoba
a ver si los motores estos tienen o no pedido de secuestro. No tenían pedido de secuestro. Bueno, mándenme un oficio a mí a ver qué es lo que puedo hacer, porque si quería dar de alta y de baja los motores esos, no podíamos saber cuál era el origen de los mismos. De manera que me presente el oficio, yo le dije más o menos cómo lo redactara, yo hago una consulta al Registro Nacional para que emitan un dictamen y de esa manera la vía administrativa ya estaba agotada. Y le explicaba a quien efectuó en la consulta que yo hago qué es lo que había ocurrido, pero que bueno, acá lo iba a ordenar un tribunal el cambio de motor. Entonces me responden a mí, sí, está perfecto, dele curso, va a ser una orden judicial, pero la responsable del tribunal. Ahí no había ningún problema, lo único que podía ir preso era la jueza, así que ahí se soluciona el tema. Se presentaron todas las transferencias, con el oficio, o sea, previamente se hace la subasta, dentro de la subasta piden los certificados de estado de dominio, esto que tienen 15 días hábiles para la transferencia. En este caso era un tribunal de concursos, así que si bien había embargos, etcétera, la jueza, a través del oficio, ordenaba la cancelación de todos los gravámenes y que se levantara la inhibición al solo efecto de la transferencia. De manera que ese es el instrumento, el oficio, en el cual se va a presentar en el registro. Se va a presentar también con un formulario 08 como minuta, en el cual se completan los datos del adquirente, y luego los requisitos comunes y corrientes para el trámite que se trate, en el caso de una transferencia, la verificación. Y bueno, y así fue cómo se solucionó todo eso, que al principio parecía un lío importante. También hubo hace poco también con otra de las empresas, justamente estas de transporte de la ciudad de Córdoba, que hubo unos casos similares que se cruzaron algunos motores, pero se pudo solucionar rápidamente eso. De manera tal que tal vez el consejo es que antes de subastar sepan qué es lo que van a estar subastando, que no tenga ningún tipo de alteración o que esté cambiado justamente el motor. Otro de los casos también que hubo con respecto a la subasta, en este caso, había sido una subasta como consecuencia de una prenda. Las prendas, los contratos de prenda, los inscribe el registro automotor. Eso es uno de los pocos trámites que son declarativos, atento a que la ley de prenda ya establece que el contrato tendrá efecto entre las partes cuando los mismos lo firman y después para los terceros cuando se publica. En general, la gran mayoría de las prendas que hoy escribimos, de particular hay muy pocas, la gran mayoría son de las entidades financieras. Justamente las entidades financieras autorizadas a funcionar por el Banco Central, los bancos, las financieras son los que pueden justamente hacer este tipo de subasta extrajudicial en el cual acuden al juez y le solicitan el secuestro automotor. Luego, la parte de la subasta que es extrajudicial es casi como un concurso especial porque todas las medidas cautelares que existan producidas en la subasta se extinguen de acuerdo al artículo y ocurrió que ahí no pidieron un informe, no pidieron nada y estaba inscripto un contrato de leasing. Los contratos de leasing, como ustedes van a ver, creo que hoy, más profundamente, que hoy ya está regulado por el Código Civil, se lo ha incorporado el Código Civil y Comercial, el cual una persona, que es el dador, le otorga a otra que es el tomador, en este caso, la tenencia de un automotor, para lo cual va a pagar un canon. Una vez que ha pagado un porcentaje del canon
ya puede solicitar la transferencia del bien a su nombre. Y acá, como para darle un nombre, ¿no? Hay una gran mayoría de leasing, después hay otros como leasing truchos, que es el que había ocurrido. La gran mayoría de los leasing son los bancos, la entidad financiera, en la cual inscriben el automotor a nombre del banco. Ellos son los dadores, el tomador es usted, va pagando las cuotas, cuando paga el 75% de las cuotas, hace la opción de compra, paga el saldo residual y le transfiere el auto a su nombre. Las otras, este tipo de contrato de leasing, que ya hay menos, pero en una época eran bastante frecuentes, era el caso de los taxistas y los remis, cuando acá uno es el dueño de la chapa y el otro es el dueño del auto. Entonces se hacen un contrato de leasing por 2 pesos, no lo compran nunca, no hay esa opción de compra, por lo menos yo no lo he visto nunca, para la cancelación de contrato de leasing en el registro automotor. Si no dice nada, lo tienen que firmar las 2 partes. Si se consigna quién lo puede cancelar, cualquiera de las partes, o el dador o el tomador, no hay problema, va uno solo de ellos y cancela. Cuando no, tienen que ir los 2. Y cuando están peleados, por ahí el remisero con el otro, no van nunca más, tienen que esperar 10 años que caduque el contrato. La cuestión que era uno de esos contratos. Y lo presentan en el registro. Acá se produce la subasta del automotor, está el comprador, depositan el dinero, pagan todo lo que hay que pagar, el impuesto de acá, al martillero, por supuesto. Y eso va con un certificado emitido por el acreedor prendario, en donde consigna quién es el acreedor prendario, los autos en donde se tramitó esto, el secuestro automotor, quién era el titular registral, los datos de la prenda y quién es el adquirente. Y en el certificado le dice, usted vaya y escriba como sea. Va con un formulario 08 y el registro observa, registra contrato de leasing. Y empiezan a venir, vino el martillero, no fue en mi registro uno que estaba cerca, pero bueno, queda como esos casos en el cual terminó en la nada. Porque en el caso de ser una subasta por orden judicial, el juez, informándole ahí el leasing, lo llama al tomador y dice, usted va a hacer opción de compra, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo es la cosa acá? Y bueno, se expedirá y de última, podrá o no ordenar el juez la cancelación de ese leasing. Pero la síntesis en todo esto es que devolvieron la plata y ese auto quedó así nomás. Va a haber que esperar a que ese leasing caduque y bueno, y después transferirlo, no sé qué harán. Esto, como les comentaba al principio, en general, en las transferencias estas por orden judicial, las transferencias por subasta, sean judiciales o extrajudiciales, en el registro vemos muy pocas. Y como les comentaba, justamente en estas épocas, en donde la gente, sobre todo aquellos que tienen créditos prendarios, es donde comienzan a aparecer más este tipo de subastas. Por la hora que es, no sé si quieren que pasemos algunas preguntas, si tienen dudas y yo se las puedo contestar. Adelante. Para el caso de un vehículo que sea de otra provincia, Sí. uno bloquea el dominio para la subasta. Sí. Hay muchas oportunidades entre que ese bloqueo de dominio va y vuelve, llega vencido. Dado el caso que el juez le solicite al titular del registro del automotor que ese bloqueo de dominio se mantenga en el tiempo hasta tanto el juzgado ordene lo contrario, ¿se puede? ¿Lo toma el registro? No, no lo va a tomar.
No. Eso está en el artículo 16 del decreto ley 6.582, justamente modificado por esta ley 22.977, donde se introduce esto que es el certificado de estado de dominio, que tiene una vigencia de 15 días hábiles de su expedición. A su vez, el certificado de estado de dominio, para aquel que lo solicite, ya se lo considera como comprador de buena fe, razón por la cual si el registro, usted pide un certificado de dominio y el registro omitió informar una prenda o un embargo, usted le van a inscribir el trámite igual, después el registro se lo va a inscribir. El mismo artículo establece que, como es un registro público, existe la posibilidad de conocer las constancias registrales, razón por la cual existe una presunción que aquel que no solicite un certificado de estado de dominio es que conoce las constancias registrales. Pero volviendo otra vez a la pregunta, el encargado de registro le va a responder que la vigencia del certificado de estado de dominio es por 15 días hábiles y nada más, de acuerdo a la ley tal. ¿3 bloqueos? Poder pedir, puede pedir. Lo que quiero decir, el bloqueo tiene una vigencia de 15 días hábiles. Dentro de esos 15 días hábiles, supongamos, existe un embargo. Ese embargo, y luego, antes de los 15 días hábiles, le puede pedir al tribunal otro bloqueo más. Pero como el registro debe resolver los trámites de acuerdo al cargo, los trámites se ponen en fila y usted los va resolviendo, el registro lo va resolviendo de acuerdo a que cambien o no las condiciones de dominio o de su titular, de manera tal que durante la vigencia de ese primer certificado, si el auto no se transfiere, por más que esté el otro certificado pedido ahí, se va a trabar el embargo. Y en el segundo certificado usted le va a contestar, le va a tener que le va a informar al juzgado que se trabó el embargo. No existe en el registro un bloqueo permanente. Usted puede pedir un certificado de dominio uno atrás de otro, pero si se produce justamente este tipo de trámites en donde hay que resolverlo, bueno, usted lo va a resolver. Sí. En el interior tenemos dificultades en las comunicaciones de subasta judicial. Sí. Hay registros que no nos quieren aceptar a veces la votación, porque dicen que no tienen formulario, no tienen nada para inscribirlo, para anotarlo y todo. No, eso va con... Nos cuesta que nos pongan el sello que se recibe. No, bueno, usted lo presenta. Eso va con un... Nos cuesta que nos pongan el sello recibido eso. No, mire, eso es un trámite, es más, inclusive es un trámite arancelado eso. Así que usted lo presenta con un formulario 02E, lo acompaña, que se lo cobre, y si no, que se lo observe y que le digan por escrito qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. El 02E, que es es un formulario para las medidas judiciales. ¿Figura el ítem ese? No figura en ítem. Quiero utilizar otro formulario, el formulario 02. Bueno, en el rubro 20 hay un cuadradito que dice otro. Bueno, el otro es sin costo y el otro y el 02 cuesta más. Pero en síntesis, usted lo presenta y como consejo, siempre en mesa de entrada le dicen no, sí, presente, paga y que se lo digan por escrito. Pero además las órdenes de subasta es lo que le permite conocer el registro, justamente, que el automotor ese ha sido subastado. Además, ustedes tienen que cumplir con ese requerimiento legal. Y por otro lado, cuando el automotor ya está subastado, y en una de esas puede ocurrir que aparezca una medida cautelar posterior, al tribunal le voy a informar, le voy a trabar la medida, porque es el titular registral. Pero al tribunal le voy a informar que el automotor ese ha sido subastado, que el comprador es el señor o la señora tal, o la persona jurídica cual, y que
Al tiempo en que se presente la transferencia ordenada por el tribunal subastante a nombre del comprador en la subasta, esa medida cautelar se va a extinguir, va a quedar sin efecto. No, mi pregunta era, nosotros cuando comunicamos la subasta Sí, con el formulario 02 especial, sí. tenemos problemas de que no se asienta, por lo menos en otro informe de dominio, no figura la comunicación de subasta. Hay un rubro ahora que sí, que sí se puede poner en el sistema, sí. Bueno, pero no, nosotros ahora nos pasa que nosotros pedimos un informe de dominio posterior y no figura la comunicación de subasta. Eso lo va a tener problema en registro en ustedes. Está bien, pero nos pasa a veces que nosotros podés seguir con un juicio adelante porque no estás informado. Sí, sí. Está bien, eso es, para decirle al registro, asiéntelo, hay una parte justamente en el sistema de observaciones en donde uno puede poner todo ese tipo de cosas. Ahí, por allá, ¿sí? Sí. No, la denuncia de venta, que justamente es una de estas, de las modificaciones que se hicieron en este decreto ley, establece que el titular registral, en realidad se establece que cuando se vende un automotor, las partes tienen la obligación, sea el comprador o el vendedor, de presentar la transferencia de registro a los 10 días hábiles que se formalizó el acto. No lo presenta el titular registral, puede presentar en el registro la denuncia de venta, para lo cual se le comunica al registro que no tiene la detentación material de la cosa y que el comprador es tal y cual, para lo cual el registro va a efectuar una notificación para que en 30 días hábiles transfiera el automotor y si no se decreta la prohibición de circular. Hasta allí es todo lo que es el ámbito administrativo. Usted agotó la vía administrativa y hemos visto pocos en donde el titular registral dice: agoté la vía administrativa, me voy a tribunales y que el juez ordene la transferencia del automotor. Eso hay pocas, pero yo he tenido algunas, 2 o 3. Una pregunta, ya que está hablando de denuncias de venta. Sí. ¿Qué responsabilidad le cabe al registro vencido el plazo de la denuncia de venta con respecto a la prohibición de circular? ¿En qué sentido? Dice, tiene prohibición de circular, pero eso no está cargado en ningún sistema de la policía, ni federal, ni provincial. No, sí, eso está cargado en el sistema nuestro, sí, en el sistema del registro, y todas las fuerzas de seguridad, inclusive la policía de la provincia de Córdoba, tienen acceso a esa información. Es más, hasta inclusive cuando vas a verificar un automotor, tiene una denuncia de venta y los policías dicen: no, esto tiene un secuestro. No, mira, una denuncia, no, un secuestro. Pero sí lo pueden ver. ¿Es obligación de la policía detenerlo ese vehículo, por ejemplo? Sí, Si lo detectan en el sistema. sí, eso es policial. Pero sí, así se debería hacer. ¿Podríamos nosotros trabar un embargo sobre ese denunciado a través de la denuncia de venta que no es el titular registral? Es que no es titular registral. Entonces, si vos querés trabar embargo, decís: traba ese embargo sobre el dominio tal, y el registro va a trabar. Ahora, si vos decís: sí, por un señor que compró esto y lo otro, directamente sobre el dominio. ¿Sí? Sí, eso es cierto. ¿Cómo? Efectivamente. Sí, el 02S fue... todos estos son formularios confeccionados por la Dirección Nacional de los Registros Automotor, para lo cual, a mi criterio, el formulario 02, que es el que tiene el rubro para solicitar el certificado de dominio, que son esos formularios rosados, bueno,
en ese se debe solicitar. Yo hice una consulta hace un montón de años porque justamente había este tipo de dificultades por ahí con los martilleras, que en este registro me piden tal cosa, en el otro tal otra. Bueno, yo simplemente hice una consulta a ver cuál es el que había que pedir para evitar justamente esto. ¿Es obligación de los registros tener todos los formularios de la venta o para entregarlos? Sí, Y los que no tienen, denúncielo. a los kioscos, almacenes. No, denúncielo. Denúncielo. Si tienen para anotar, a ver si no recuerdo mal, es calidadegestión@dnrpa.gov.ar. Sí. ¿Se puede cargar a partir de ahora el sistema informático a través de la página hacer el certificado de dominio con la precarga del formulario? El certificado de dominio en la página esta pública sí se puede hacer. Lo que ocurre es que ese es el no presencial, para el cual vos lo pagas a través de un BEP, lo que significa que el único que lo puede solicitar es el titular registral. ¿La cuenta del banco tiene que ser del titular registral? No, lo que pasa es que vos al generar el BEP, el que te identifica es la FIP, porque vos ingresas por tu clave fiscal. Entonces, si vos como martillero solicitas eso, al registro le va a llegar que quien pagó no es ese, entonces, no. Sí, sí. Sí, sí. Participé en una inscripción, una usurpación, inscribimos una moto. Ujú. Ahora bien, la pareja se peleó, por lo tanto, el abogado de una de las partes le quiere embargar los derechos posesores sobre el vehículo, el 50% que le corresponde de los derechos provisorios Sí. del vehículo. Atento a que es una inscripción, es un derecho que inscribe el registro, entiendo que el registro automotor inscribe un derecho. Es una inscripción, es una inscripción provisional en la cual se le extiende una cédula de identificación. Antes eran las tarjetas verdes, están las tarjetas azules para los autorizados a conducir y esta es otra cédula que es para el poseedor. ¿Sí? Sí. Dice que vos tenés, a los 12 meses tenés que ratificar Sí. la posesión. Sí. Y al vencido 12 meses más, los 24 meses, como que te genera el título del registro, puede ser así. Claro, porque no hay oposición del titular registral. Y eso se toma desde la notificación del registro al titular registral, Desde los 2 años que empezaste el trámite. no desde la primera presentación. No, de que vos presentaste el trámite. Ahí hay que tener los impuestos pagados, para el cual hay mucha gente que no los tiene. Y yo de eso, desde que empezó este trámite, he tenido uno y quedó observado. No pasó nada. Pero se podría trabar derecho, se podría trabar un embargo sobre esa posesión. Sí, el titular registral, lo tiene que convencer al juez primero de eso. En realidad, el titular registral es tal, pero sí, podría ser, sí, podría ser. Son esas cosas nuevas que nos vamos a tener que poner a estudiar. Pero sí. Sí. En el caso de transferencia, ¿no es cierto?, un rodado atento al carácter objetivo de la inscripción. Si hay observaciones en el trámite, Sí. hasta que finalmente, ¿no es cierto?, se logra la inscripción. El efecto constitutivo se retrotrae al inicio del trámite. Claro. A partir de la inscripción. Sí, presenta, por ejemplo, una transferencia, la misma observada. Esa observación genera una reserva de prioridad por 15 días hábiles. Por ejemplo, falta presentar el formulario 12 de la verificación. Dentro de esos 15 días lo tenés que conseguir, porque si hay alguna, por ejemplo, alguna medida cautelar
sea un embargo, una inhibición dando vuelta por ahí, hay que solucionarlo eso dentro de 15 días, si no va a perder la transferencia. Registrada la transferencia, el titular registral vos va a ser a partir del día de la registración. De todas maneras, entre los informes que vos, supongamos que ahí ocurra algo, chocó, Bueno, entonces cuando a mí me pidan informe, yo le voy a decir la fecha del cargo en que presentó el trámite fue tal, la de registración fue tal. Sí, lo va a decir el juez, pero sí, sí. Es dueño a partir del día de la registración, no obstante ya lo tenía el auto, ya lo estaba manejando. La última pregunta, gracias. A ver. Sí. Perdón, pero ¿los autos a nombre de quién están? Y ahí hubo tales y cuales que teóricamente compraron esos autos. Bueno, ahí deberán ir al juez del concurso para que les oficie escribir los autos a nombre de quien los ha comprado. No sé si esa es la pregunta. Sí, o sea, eso no es registrar, ¿no? O sea, eso está todo dentro del ámbito judicial, pero entiendo que hay que ir a la quiebra, presentarse a ver con lo que tenga para que ordenen luego inscribir esos automotores a nombre de los que lo compraron. ¿Sí? A ver. No es como inmueble. En una época, algunos registros que interpretaban que era como una medida cautelar. Nada, no. La comunicación de subasta en el régimen del automotor no tiene ningún plazo, no tiene nada. ¿Sí? ¿Sí? Así es. ¿Sí? Discúlpame, ¿hace un año? Bueno. Bueno, no importa, porque desde hace más de un año los títulos de propiedad se remiten al correo electrónico. De todas maneras, el comprador, el titular registral, que vaya al registro y que solicite lo que se llama un CAT, que es le van a pedir un correo electrónico nuestro y le van a generar un nuevo título y se lo van a mandar al correo electrónico. Eso es gratis, ¿eh? Pero en el registro. No, el concesión. Yo le digo, si a usted no le llegó el título, que el titular registral vaya al registro y que solicite eso. No está arancelado, eso usted lo escribe inclusive a mano en una hoja, por favor, quiero que me extiendan una constancia de título de propiedad. Y listo. Y eso es todo. Mi correo electrónico está y se lo mandan ahí. Bueno, ahora sí estamos en tiempo. Muchísimas gracias, escribano Carlos Ascherloni, por su exponencia. Y gracias a ustedes por la participación. De eso se trata también, de este ida y vuelta. Le hacemos entrega de un recuerdo para que nos tenga presentes. Aquí está un regalo para usted, por favor. Fuerte el aplauso porque la verdad ha sido
Magnífica disertación. Gracias por las preguntas, por la participación de ustedes. Así de activos hasta las 7 de la tarde.